Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bienvenidos, amados, todos ustedes, por su presencia, por su participación en estos estudios, en especial este que hacemos todos los días lunes, un panorama breve del Antiguo Testamento para tener una perspectiva de la redención, hacia dónde, cuál es nuestra historia como seres humanos y hacia dónde el Señor nos quería llevar y por qué la necesidad del siervo sufriente de nuestro Señor Jesucristo vino a suplir esa necesidad, nuestra incapacidad de ser obedientes como lo hizo Jesucristo y llegar a un plan de redención. El amor de nuestro Dios ha sido inmenso, grande, un amor eterno con que nos amó, que envió a su Hijo para que Él fuera el siervo sufriente, el siervo obediente y pudiera llevarnos a la redención. En su cuerpo fueron castigados todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. En la cruz fueron clavados, fue juzgado y ahora está a la diestra del Padre esperando hasta que Dios, el Padre, ponga a todos sus enemigos por estrados de sus pies. Y sabemos que ya pasaron 2000 años y viene pronto nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando la profecía de Isaías, fueron varios estudios a los que le dedicamos. Ahora estamos con Jeremías. Y si Dios quiere, dentro de 8 días vamos a estar estudiando el libro de Lamentaciones de Jeremías para después pasar a Ezequiel, porque todo esto es importante. Ya vimos toda la historia del Antiguo Testamento de manera histórica, con los libros históricos. Ahora estamos viendo la profecía que Dios fue gestando durante todo el desarrollo de la historia de la nación de Israel para poder nosotros comprender nuestro origen como iglesia y llegar a la salvación y a ser unidos al pueblo de Dios, donde Dios va a tener a la nación de Israel, pero también representantes de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y ahí es donde entramos los mexicanos, los colombianos, los argentinos, los de Nicaragua, etcétera. Ahí entramos nosotros, la iglesia, los gentiles, los redimidos por la sangre preciosa de Cristo, nuestro Mesías y Salvador. Voy a poner en pantalla, dicho esta pequeña introducción, la presentación que empezamos a revisar hace 8 días. El nuevo pacto y la restauración de Israel en Jeremías. Nosotros estudiamos en la vez pasada cómo la nación de Israel ocupó y sigue ocupando un lugar central dentro de los planes proféticos de Dios y del restablecimiento de su reino en esta tierra, en este planeta. El libro de Jeremías reafirma la eternidad de la elección de Dios por esta nación y también cómo somos unidos a esta nación, representantes de todas las naciones, de toda lengua y de todo pueblo, a través de la verdad. Y sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La clase pasada nosotros comenzamos a ver la restauración de Israel a través de un nuevo pacto en el capítulo 31, específicamente del capítulo 31, verso 31 al 34. Ahí vimos cómo Dios prometió de manera incondicional, es decir, que esta promesa no está condicionada a ningún tipo de obediencia por parte de la nación de Israel ni de nadie a que Él cumpla con sus promesas, porque nuestro Dios es un Dios fiel a sus promesas y a sus pactos. Tenemos un Dios, gracias a Él por su carácter, que Él se mantiene fiel a pesar de que nosotros somos una humanidad rebelde y nos equivocamos constantemente, como lo hemos estado viendo a lo largo de todo este estudio, que la nación de Israel se equivocaba y regresaba una y otra vez a la idolatría y a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Por eso vino el juicio. El juicio vino y fue advertido por Jeremías en diversas ocasiones y sufría el profeta. Por eso Jeremías se le conoce como el profeta que lloraba, porque sufría, porque no le creían sus connacionales. Vimos pues la promesa de la restauración en el capítulo 30
y en el capítulo 31 el anuncio de un nuevo pacto, algo que a la fecha todavía siguen esperando los judíos, o la mayoría de los judíos, porque hay muchos judíos que han creído en el Mesías, son judíos mesiánicos. El día de hoy vamos a ver la restauración de las bendiciones físicas y espirituales del reino de Dios, en el capítulo 32. Y en el capítulo 33 vamos a ver cómo Dios firma y sella con broche de oro este nuevo pacto, mencionando los 5 pactos incondicionales que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Es una hermosura y es una promesa tremenda de nuestro Señor, el que nos haya hecho esta garantía, nos haya dado esta garantía para que todos nosotros vivamos con piedad, con fe, con esperanza, porque Él cumplirá sus promesas. Tenemos que poner todo en manos de nuestro Señor. Si hacemos todo y apostamos por Él, no nos va a defraudar. Nunca nos ha defraudado ni nos defraudará. Así que, amados hermanos, vamos a comenzar con el estudio del capítulo 32. Si tienes tu Biblia, está muy bien para que subrayes y hagas anotaciones. Y si no la tienes a la mano, bueno, yo la estoy publicando para que todos la podamos observar. Dice así la Biblia, Jeremías 32, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿Por qué profetizáis tú, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Bueno, vamos a analizar estos primeros 5 versículos. Aquí nos está diciendo la escritura que el rey de Babilonia llamado Sedequías, el rey de Babilonia, el rey de Judá llamado Sedequías, había puesto preso al profeta Jeremías, pero no lo había puesto en un calabozo, en una cárcel pública, sino lo tenía preso ahí, en su propia casa del rey. Esto es un tanto misericordioso, ¿verdad? De parte, no sé si de Sedequías o de Dios o de los dos, para que no sufriera Jeremías también el asedio de los demás presos. Pero ciertamente Jeremías estaba padeciendo por predicar la palabra de Dios. La primera reflexión que nos tiene que hacer llegar a nosotros es: ¿realmente también nosotros estamos sufriendo por predicar la palabra de Dios? Bueno, aquí el rey Sedequías veía a Jeremías como un traidor, porque recordemos que había otros falsos profetas que decían lo contrario, que ahí estaba el templo con el arca de la alianza, el templo de Dios y su arca, y que nada malo les podía pasar porque ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces es como hoy en día, ¿va? Que en redes sociales podemos encontrar verdades y mentiras. Y están entremezcladas. Tantas noticias desinforman porque se oculta la verdad. Y todo aquel que no está bien informado, que no tiene las fuentes claras, incluso teológicamente hablando, porque también hay mucho contenido teológico, pueden ser de confusión. Pues aquí el pueblo que estaba confundido y no le creían a Jeremías, al menos no le creía quien debía creerle, que era Sedequías, el rey. Por eso lo tenía preso. Sin embargo, Jeremías había estado ya profetizando que esto iba a suceder, que Dios estaba enojado con la nación de Israel por su desobediencia, porque de manera constante iban hacia hacer el mal. En Segunda de Reyes, capítulo 25, vemos, porque esto ya lo estudiamos y conocemos la historia y vemos cómo en realidad las profecías de Jeremías fueron muy acertadas.
Voy a poner en pantalla Segunda de Reyes 25:7. Dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Sabemos históricamente que las profecías de Jeremías sí sucedieron, que sí la nación de Judá o el reino de Judá fue efectivamente, cayó en manos de los babilonios, y su rey fue llevado preso, le sacaron los ojos, mataron a sus hijos en presencia de él. Pues yo creo que era así, los babilonios eran muy parecidos a los sicarios, ¿verdad? Que hoy vemos hoy en día haciendo cosas tremendas. Sin embargo, hay algo que sucede aquí. Hay otra profecía que también el profeta Ezequiel profetizó al respecto, porque Jeremías y Ezequiel e Isaías fueron profetas contemporáneos. En algún punto de la historia estuvieron vivos los tres. Dice Ezequiel 12:13, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no la verá y allá morirá. Ahora entendemos por qué Ezequiel contradice un poco o aparentemente contradice lo que acabamos de leer en Jeremías 32, que dice, con tus ojos le verás, con sus ojos verán sus ojos. El rey Ezequías vería los ojos del rey de Babilonia. Sí los vio, ciertamente lo vieron, pero después se lo sacaron. Por eso dice Ezequiel que lo harán llevar a Babilonia, a tierra de los caldeos, pero no la verá y allá morirá. Bueno, ya sabemos que no la vio porque le sacaron los ojos. Sin embargo, sí fue llevado al exilio por medio de los caldeos a la tierra de ellos, de Babilonia. Bueno, continuamos. Algo muy interesante está por acontecer aquí en la narrativa de Jeremías. Me voy a regresar a Jeremías 32. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. A ver, voy a detenerme nuevamente aquí, voy a hacer un paréntesis. Dios le da palabra a Jeremías que iba a venir un pariente suyo para ofrecerle que le comprara un terreno, ¿verdad? Pero Jeremías también sabe, porque Dios se lo ha revelado, que todo el reino de Judá va a caer en asedio y van a ser llevados al exilio babilónico. Esto parece una locura, ¿verdad? Es como, como si alguien nos dijera que viene una crisis fuerte económica en el país y nos piden que compremos tierras o que vamos a ser invadidos, ¿verdad? Y que compremos nosotros un terreno, pues, ¿quién haría tal cosa? Lejos de invertir en un territorio o en predios que sabemos que van a ser conquistados por otra nación, pues, ¿por qué vamos a invertir ahí nuestro dinero? Suena algo raro, algo contradictorio, algo que de entrada no tiene mucho sentido. Pero Jeremías, como era un profeta de Dios y amaba a Dios y conocía a Dios, él obedece, no cuestiona, simplemente obedece. Él compra la heredad, dice el verso 9, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Aquí vemos que el profeta tenía ahorros suficientes para comprar el predio. Y además se ve la honestidad del profeta, que era un hombre temeroso de Dios, al hacer la operación del... Acuérdense que ahí en aquellos tiempos no había
billetes. Entonces, tenían los ciclos de plata, pues tenían un peso específico. Y él pesó el dinero delante de su pariente para ver que todo estaba en orden. Esto nos llama a nosotros a ser honestos cuando hagamos negocios y transparentes y también a tener dinero ahorrado, ¿verdad? O sea, el dinero no está peleado con nuestra fe. Podemos ser personas que tienen ahorros y seguir avanzando, ¿verdad? No confundamos la fe con la irresponsabilidad financiera, ¿verdad? Bueno, cierro ahí el paréntesis. Dice, y escribí la carta y la sellé. Es decir, la carta es una escritura, lo que hoy conocemos como una escritura pública, ¿verdad? Pero ahí la operación se escribió en una carta y se selló. Y la hice certificar con testigos. Y pesé el dinero en balanza también delante de los testigos de que estaba efectivamente comprando ese predio, que se estaba haciendo una carta o una escritura delante de testigos y se estaba haciendo todo de una manera transparente y bien elaborada. No fue un negocio de palabra como muchos hemos cometido errores de hacer negocios con familia y como es familia, pues los hacemos de palabra, aunque sea padres e hijos, aunque sea entre hermanos, todo tiene que ser bien escrito delante de testigos y con un documento que avale la operación. Amados hermanos, hay que ser listos, por eso hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? Aquí viene esa enseñanza. Y dice, y di la carta de venta, es decir, la escritura, a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Barak delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta está bien de venta sellada y esta carta abierta, ponlas en vasijas de barro para que se conserven muchos días. Así le dijo Jeremías. Sin embargo, fue previsible. Él sabía, él sabía que no estaba desperdiciando su dinero, ¿verdad? Sino que dio la orden que se pusieran esos documentos, como no había bancos, ¿verdad? Ni como hoy en día que hay una casa de notarías donde todos los notarios tienen un archivo de todas las operaciones que se generan, pues ahí lo conservaron dentro de una vasija de barro para que no se maltratara, para que se conservara por muchos días. ¿Cuántos días? Bueno, amados hermanos, al menos 70 años. ¿Por qué digo 70 años? Porque eso es lo que iba a durar el exilio babilónico y que ya lo había profetizado Jeremías en el capítulo 25, verso 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo y a todos los moradores diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar. Oísteis, y envió Jehová a todos sus profetas, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis vuestro oído para escuchar. Bueno, aquí viene que el asedio duraría 70 años. Perdí la cita, pero un punto extra en el examen final al que me diga el versículo para no entretenernos tanto aquí. 70 años iba a durar el asedio o más bien el exilio babilónico. Venía una promesa de Dios que regresarían a su tierra. Entonces, si continuamos la historia, la narrativa aquí de Jeremías, me voy a regresar al verso 32, al capítulo 32, verso 16. Dice, y después dice que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová,
he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos. Todo esto es una hermosa doxología, ¿verdad? De Jeremías que hace hacia nuestro gran Dios. Dice, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Al día de hoy en el Antiguo Testamento hemos estado estudiando que nosotros los cristianos debemos de dar frutos si es que realmente el Espíritu Santo nos ha regenerado. Siempre lo ha sido así desde el Antiguo Testamento. Dios no Dios ve la fe de nosotros, primero porque examina nuestro corazón, pero nosotros nos podemos dar cuenta porque se reflejan en obras. Dice, tú hiciste señales y portentos en la tierra. Me voy a saltar al verso 27 y este me gustaría que lo subrayaran en su Biblia, porque cuando oremos tenemos que tomar en cuenta que tenemos un Dios grande, enorme, inmenso, todopoderoso, infinito. Dice el verso 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Yo no sé qué tipo de problemas estés enfrentando hoy o vayamos a enfrentar mañana, pero lo que sí sabemos y no podemos dudar es que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, que no hay nada difícil para Él. Por eso cuando estemos en una necesidad, pidámosle con fe, porque por eso en uno de los estudios subrayé, el Dios que tenemos no es Diosito, o sea, un Dios pequeño, es un Dios grande, fuerte y todopoderoso, que no hay nada difícil para Él. Así que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, acerquémonos confiadamente a nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Continuamos en la narrativa y dice el profeta, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal. Cuando, cuando Jeremías entiende el mensaje y la petición de comprar esa heredad, Jeremías entiende que aún que el Dios al que él sirve y al que todos nosotros adoramos y servimos también, es un Dios grande, es el Dios de toda carne, que no hay nada difícil para él. Jeremías entendió que él estaba haciendo esta inversión en este predio porque Jehová iba a regresar esta tierra a los judíos. Por eso no estaba desperdiciando su dinero ni estaba haciendo un mal negocio. Seguramente su pariente tenía necesidad económica y por eso se lo ofreció a Jeremías. Y Jeremías, como un acto de fe y de obediencia, compra la heredad. Al principio no entendía por qué, pero luego entiende que Dios estaba garantizando por medio de esta operación que esa tierra que tomarían los babilonios regresaría en manos de los judíos. Entonces, su inversión estaba asegurada. Así, amados hermanos, tú y yo debemos de creerle a Dios y de actuar, aunque al principio no entendamos los planes de Dios, porque no sabemos, ¿verdad?, el futuro, pero Dios sí lo sabe. Tenemos que actuar como el profeta, confiadamente, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros y Él no nos va a pedir que demos un paso en falso o que tengamos una pérdida. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas aunque no las comprendamos de momento. Y así, y así continúa la historia. Vamos a pasar entonces a
al capítulo 33. Continuemos esta hermosa narrativa en el capítulo 33. Leanlo con calma en sus casas, estudienlo, amados hermanos. Este versículo también es famoso. Subráyalo, memorízalo. El verso 3. Voy a leer desde el verso 1. Vino a palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Dios todos, amados hermanos, porque Él nos va a responder. Es la palabra, nos lo puso por escrito el Señor. Y esta promesa, claro que también es para nosotros, no solamente para Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor va a llenar y a cubrir toda nuestra ignorancia, amados hermanos. No nos cansemos de discipularnos, no nos cansemos de leer y de meditar en la Escritura, no nos cansemos de clamar a Él, porque Él es un Dios que no miente, es un Dios fiel a sus promesas. Clamemos todo el tiempo a Él, porque Él nos ama, tanto que dio a su Hijo para que en Él tuviéramos remisión de pecados. Ahora, en este capítulo 33, quiero que noten cómo Dios va a mencionar los 5 pactos incondicionales que vienen en el Antiguo Testamento. Y cuando digo incondicionales, me refiero a que Dios prometió algo sin necesidad de que nosotros diéramos algo a cambio. Es un pacto incondicional, es una promesa que cumplirá independientemente de nosotros, de nuestra conducta, de nuestras decisiones. Aun si nos llegamos a equivocar, Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir, porque tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Él no se arrepiente de nada de lo que escribió en la Biblia. Él no se arrepiente de haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, porque Él ha comprado una iglesia preciosa, hermosa, que ahorita está en proceso de santificación, ¿verdad? Está trabajando contigo, conmigo, con todos nosotros, nos está puliendo. A veces usa el sufrimiento para a nuestro favor, para enseñarnos cosas, a veces recompensas, pero Dios nos muestra durante nuestro caminar en esta vida como cristianos y nos empieza a llevar a niveles más altos de conocimiento. Todos ahorita, todas las peticiones que tenemos de oración son para gloria de Él. No las comprendemos ahora, pero las entenderemos después. Dice así su promesa. Mm, Dice, vamos a comenzar a ver estos 5 pactos incondicionales. Vamos al verso 8. Vamos a comenzar con el nuevo pacto, que el nuevo pacto es incondicional. ¿Están de acuerdo? Si creemos en el Evangelio de Jesucristo, somos salvos, porque en Él ya fue juzgado el pecado. No solamente juzgado, sino la sentencia fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado, murió, entonces fue juzgado y se aplicó el juicio, la muerte, a causa no del pecado de Él, sino el pecado de nosotros que llevó en Él. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Gracias a Jesucristo que resucitó, ahora nosotros tenemos plena certeza, seguridad, ninguna duda de que vamos a resucitar porque creímos en su evangelio. Y tan creímos que las obras que hacemos manifiestan nuestra fe. Bueno, nos equivocamos, algunos van más avanzados que otros, pero todos vamos camino es un camino santificador hacia la perfección. Y dice así el verso 9: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Ahorita muchos tiemblan y temen, pero por las cosas malas. Ay, Señor, ¿qué va a pasar con la economía? En aquel tiempo, dice el Señor, que vamos a temer y a temblar, pero por todo el bien no nos va a abrumar tantas bendiciones de parte de Dios.
y de toda la paz que yo les haré, dice el Señor. Esto es el nuevo pacto que es por medio de Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, entonces hay bendiciones que nos esperan, amados hermanos. Estas bendiciones son para nosotros. Y dice el verso 11, ha de oírse aún la voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, así ha dicho Jehová. Maravilloso nuestro Dios, nuestro gran Dios. Y luego el verso 14 viene, ya vimos el primer pacto incondicional, el nuevo pacto, en los versos 8 y 9. Ahora fíjense cómo nos dice en el verso 14, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Noten, verso 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Esto ya sucedió, amados hermanos, y la misma promesa la leímos y la estudiamos cuando estudiamos Isaías en el capítulo 4, verso 2. Dijo así el profeta Isaías, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para la hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y luego en el siervo sufriente de Isaías 53, en el verso 2, también se le llama a Jesucristo ese renuevo. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Está hablando definitivamente de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Isaías 66, verso 11, dice también el profeta Isaías, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, dice el Señor. Todo esto lo hizo a través de Cristo. Me voy a regresar a Jeremías 33, verso 15. Todo este versículo, anótalo, se cumplió en la persona de Jesucristo en su primera venida. Y luego el verso 16 dice, ahora, y sí, ahora habla a futuro, ¿verdad? Todo esto habló a futuro porque Jeremías hizo esta profecía cerca de 750 años antes de Cristo. Y ahora, o tal vez un poco menos, pero luego, y eso aconteció cuando Cristo vino. Ahora verso 16. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará a Judá y a Jerusalén, a toda esta tierra, Jehová, justicia nuestra. Esto va a acontecer en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces pone ahí en tu anotación, verso 15, Jesús en su primera venida, verso 16, Jesús en su segunda venida. Ahorita, pues no es seguro, no es seguro, muy seguro estar en tierra ya de Israel, ¿verdad? Aunque ya están terminando, la nación de Israel se ha defendido y ha terminado, no con el pueblo palestino, sino con los terroristas que se escondían a las faldas de las mujeres palestinas y de sus niños. Y perdón si hay alguien aquí que opina diferente, pero yo sí estoy informado y conozco la historia. Es así lo que está sucediendo. Hoy en día no es seguro el Medio Oriente, es una bomba de tiempo. Pero en aquellos tiempos, en aquellos días, cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser el lugar más seguro, no del planeta, sino del universo entero, porque Dios, nuestro Dios mismo, va a estar ahí gobernando a toda la tierra. Amén. Aleluya, amados hermanos. Eh, Aquí, y luego el verso 17, porque así ha dicho Jehová.
No faltará David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Aquí viene el segundo pacto incondicional que Dios le dio al rey David en segunda de Samuel, capítulo 7, versos, vamos a leer a partir del 12 y hasta el 16. Dios le está dando una promesa a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es genéticamente de hijo del rey David. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este descendiente del linaje de David iba a ser una persona que no iba a morir nunca, un inmortal, Jesucristo resucitado. Yo le será el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo mal, pero cargó nuestro pecado y fue azotado y fue castigado. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a la cual quité de delante de ti. Nuestro Señor Jesucristo eh, tuvo la misericordia del Padre que lo resucitó de entre los muertos. Amén. Este es el pacto davídico y eso lo vemos reflejado entonces en estos tres versículos, Jeremías 33 del 14 al 17. Me voy a regresar a Jeremías. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón delante de mí, ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Este es el tercer pacto incondicional que viene en el libro de Números, capítulo 25. Si lo quieres estudiar el trasfondo, Dios estableció una línea sacerdotal para que fueran ellos esos intermediarios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo también es sumo sacerdote, es rey, es sacerdote, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí, así como Dios prometió que no iba a faltar nunca sacerdote, bueno, ese es el tercer pacto incondicional. Continuamos verso 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no se haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con que los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¿Cómo puede ser como no puede ser contado todo el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir? Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Aquí es otra cosa muy interesante, amados hermanos, porque aquí estamos viendo el pacto noético, el pacto que Dios hizo con Noé, si se acuerdan. Si no se acuerdan, vamos a ponerlo en pantalla. Fíjense cómo Dios le prometió en Génesis capítulo 8, 22 a Noé, hizo un pacto con Noé de no volver a destruir a la tierra con agua, ¿verdad? Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, aquí en Jeremías vemos que también está ahí Dios haciendo un pacto, así como siempre va a haber día y noche, y es la ley de la astronomía, ¿verdad? Cómo la Tierra rota y seguirá rotando alrededor del Sol. Bueno, pues así también nosotros tenemos plena seguridad y certeza que Dios cumplirá su palabra, todo lo que estamos leyendo. Y luego también algo muy interesante, dice, habla nuevamente del pacto davídico. Podrá también invalidarse mi pacto con David para que deje tener hijos sobre su trono y mi pacto los levitas. Fíjense, está mencionando aquí el pacto noético, el pacto davídico.
y el pacto sacerdotal. En estos tres versículos está reforzando Dios su palabra con estos otros tres pactos que ya había dado de manera incondicional. Y luego en el verso 22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Y aquí hace alusión con estas palabras al pacto abrámico, porque si ustedes recuerdan también ahí en Génesis, fueron las mismas palabras que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, versos, a ver, vamos a ponernos desde el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestro Señor dio promesas grandes a Abraham de multiplicación, de bendición, pero no solamente para su descendencia, sino a todas las familias de la tierra. Entonces ahí viene el quinto pacto incondicional, que es el pacto abrámico. Esos son los pactos incondicionales del Antiguo Testamento. Continuamos la lectura ya para ir cerrando en el verso 25 de Jeremías 33. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé a Jacob y a David, mi siervo, para no tomar su descendencia, a quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. La restauración de Israel está vinculada a la palabra de Dios de una manera incondicional. El nuevo pacto, el pacto davídico, el pacto sacerdotal, el pacto abrámico, el pacto noético, todos los pactos de Dios firmados y sellados que Dios cumplirá su palabra. Dios no ha desechado a la nación de Israel, Dios sigue con ellos. Y yo quisiera leerles un comentario de un autor desconocido que registró el comentarista William MacDonald en su comentario, que dice, cualquier problema, el Salvador lo puede resolver. Los enredos de la vida, Él puede deshacer. No hay nada demasiado difícil para Él. No hay nada que Jesús no pueda hacer. Amados hermanos, quedémonos con esto. Nuestro Señor Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Él nos ama, Él nos ha hecho promesas hermosas. Eh, Tenemos que seguir firmes en la vocación en la que fuimos llamados. Vienen problemas, vienen situaciones complejas. Bueno, la palabra de Dios dice que aún para los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todas las cosas son todas, no solamente las buenas, sino también las malas. El sufrimiento santifica. El sufrimiento nos hace voltear nuestros ojos al cielo. El sufrimiento y las pruebas de la vida nos hacen tener un corazón humilde, nos hacen ver nuestro orgullo y nuestra gran necesidad de Dios que tenemos. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Y ahora vemos cómo Dios en su amor y en su misericordia, al ver que Israel no podía ser una nación obediente, prometió un nuevo pacto. Y por medio de su Espíritu Santo, Él nos ayuda a ser obedientes, a permanecer hasta el final. Esa es la perseverancia de los santos que se estudia en la teología. Así que, amados hermanos, vamos a dejar este estudio hasta hoy. Espero que te haya bendecido todo esto que estudiamos el día de hoy. No dejes de estudiar el libro de Lamentaciones que vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, nos da salud y todo sale bien. Así que cerremos con una oración. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tenemos la palabra profética más segura que bien haríamos en atender, en confiar, porque tú no nos defraudarás, Señor. No defraudaste a tu nación y no nos has defraudado a ninguno de nosotros. Nos has sacado de tantos problemas, nos has perdonado de manera incondicional. Lo único que quieres es que creamos en tu Hijo Jesucristo.
Señor Padre, si hay alguna persona que no ha puesto toda su confianza en Jesús, yo te pido, Señor, que trabajes en su corazón, que le abras su corazón, que le quites esa dureza para que él pueda pedirte con toda humildad que inscriba su nombre en el libro de la vida, que le permitas entrar a este reino futuro y glorioso que a todos los que te amamos sabemos que nos espera. Bendícenos y guárdanos a todos en nuestras actividades y ponemos en tus manos las peticiones de oración que tenemos porque sabemos que eres un Dios fuerte, un Dios grande. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos y te damos gracias. Amén. Suscríbete al canal Sigue Creciendo en la Fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.